Bienvenidos jóvenes a la clase de tecnología de electricidad para cuarto proyecto en electricidad. Estamos en la clase 4 de la unidad 3, así que vamos a ver en esta oportunidad el punto de toma corriente o los tomacorrientes. Vamos a ver que existen dos tipos de tomacorrientes. Tomacorrientes, ahora lo vamos a denominar como TC de uso general y tomacorriente de uso específico. Los de uso general pues se van a utilizar para conectar diferentes tipos de electrodomésticos, ¿verdad? La mayoría, pues ahí tenemos la representación. Este es la forma, ya los vimos todos estos, ya vimos que hay de sobreponer, de empotrar, polarizados y simple, ¿verdad? Aquí tengo el ejemplo de un tomacorriente de empotrar, polarizado. La figura que tenemos es aquí, la caja. La simbología en el plano en la instalación americana es esta. Y cuando sea de 220 vamos a trabajar ¿verdad? Y en la instalación europea vamos a trabajar este símbolo. Ya lo saben ustedes, estos son los símbolos de toma corriente. La conexión del punto de toma corriente de uso general se basa en la siguiente manera. Siempre vamos a dividir los circuitos en iluminación y en fuerza. Y el área de fuerza vamos a trabajar directamente los circuitos de toma corriente, porque ahí es donde se conecta para hacer un trabajo. Entonces vamos a ver aquí en esta imagen para representar nuestras figuras. Tenemos acá a una barra de protección a tierra que la vemos aquí color cobre. Esto es importante ponerla y conectarla. Luego tenemos desde el breaker, desde la conexión entera, vamos a sacar un breaker, o sea, un flip-on, le llamamos nosotros un flip-on, en donde va a salir la línea que va a estar protegida, la línea viva, ya, hacia la línea roja, perdón, acá tenemos la línea roja, hacia la fase o línea viva, y la azul la vamos a trabajar como el neutro. La verde o con amarillo siempre va a representar la protección a tierra. Entonces la conexión de un tomacorriente de uso general es simple. El circuito se hace por separado, directamente desde la caja de breakers o de flipones o de interruptor termomagnético, vamos a trabajarlo. Se interrumpe la línea viva o la fase, y la neutra pasa directo. Y la línea de protección a tierra va hasta su punto en los tomacorrientes polarizados. Aquí vamos a tener 3 líneas por lo general, ¿verdad? Entonces todos los tomacorrientes se deben conectar en paralelo con viva neutra y su línea de tierra que protege de sobrecorrientes. Aquí tenemos entonces en el diagrama, vemos aquí el diagrama, aquí están representadas línea viva, línea neutra y línea de tierra, ¿verdad? Fase neutro y tierra. Dos tomacorrientes, de frente lo estamos viendo, la viva baja hacia una conexión, la neutra baja hacia la otro polo, perdón, y la tierra baja al tercer polo, tripolares. Y en su esquema equivalente lo mismo tenemos aquí, ¿verdad? Siempre viva, neutra y la tierra. Tenemos las tomacorrientes. Habiendo más específicos, aquí yo lo intenté dibujar en su sistema de instalación americano. Y tengo acá las líneas que tengo entonces. Una línea viva, una línea neutra y una línea de tierra. Las mismas 3 bajan acá, línea viva, línea neutra, línea de tierra, y las otras 3 pasan al otro lado, línea viva, línea neutra y línea de tierra. Le vamos a llamar circuito 5. Entonces aquí tenemos la fase o la línea viva en color rojo, recuérdense, y hacemos un empalme en derivación que conectamos acá al polo y luego el otro hasta acá en el otro tomacorriente. Entonces aquí tenemos 3 tomacorrientes conectados. La neutra es de color azul, conectamos neutra acá, empalme, neutra hasta acá, abajo en el segundo y neutra en el último. Decimos aquí muere la línea neutra. Y por último la tierra que va en el polo que está a un lado, ¿sí? Y generalmente van a venir los tomacorrientes de esta forma. Entonces aquí tengo mi esquema de instalación y aquí tengo mi representación funcional, ¿verdad? Cómo es que se va a trabajar el circuito.
Y lo mismo estamos acá. Entonces, aquí tengo divididos dos circuitos. Entonces yo tengo acá el primer circuito, la primera fase de color rojo. Aquí tenemos. Y este circuito comprende entre el tomacorriente circuito número 1 y el tomacorriente circuito número 1. Aquí está, ¿ven? Rojo. Son dos tomacorrientes. ¿Ya? Dos tomacorrientes. Aquí lo tengo. 1 con 1 y 5 con 5. ¿Sí? Entonces son cuatro tomacorrientes, pero dos están conectados con la línea roja, con viva, y la línea azul, la neutra. La tierra solo una. Luego tengo en el circuito número 5 la línea negra como fase o como viva, línea negra, y también acá en el circuito 5. Línea neutra, la viva, y la línea fucsia, la neutral. Y siempre la tierra, si se dan cuenta, una sola tierra alimenta los cuatro tomacorrientes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos vivas, obviamente la roja y la negra, dos neutras, la azul y la fucsia, y una línea de tierra. Son las mismas que están pasando acá. Entonces, en un plano, en una representación en el plano, tendríamos acá, esto representa el tablero, un tablero, y el tablero representa que acá tenemos un tomacorriente, dos tomacorrientes, tres tomacorrientes, cuatro tomacorrientes, cinco tomacorrientes. Esta es vista de un plano visto desde el techo, ¿verdad? Aquí tenemos un comedor, la cocina. Entonces estamos viendo, en la cocina tenemos uno, dos, tres puntos de tomacorriente. En el comedor solo tenemos dos. Y en el lavadero, lavatrastos tenemos uno, ¿verdad? Entonces se representa así en el plano. En un plano se representa así los tomacorrientes. Cuando hay una línea punteada significa que va subterránea, y cuando hay una línea fija significa que va sobre el techo. Aquí tenemos una viva y una neutra, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la cantidad de puntos de tomacorriente de uso general? Pues en viviendas familiares, oficinas, tiendas comerciales, el número mínimo de tomacorriente se determina de acuerdo a lo siguiente. Primero, un tomacorriente por cada 3.6 metros o fracción de su perímetro. O sea, tenemos que tener la cantidad del perímetro de cuánto mide. Un perímetro, recordemos que es la suma de todos los lados de un cuarto, en este caso, ¿verdad? Si un cuarto tiene 3 por 3 por 3, pues se suman, ¿verdad? Son 4 lados. 4 por 3 son 12 metros de perímetro. Entonces dice aquí que por cada 3.6 metros o fracción de su perímetro, un tomacorriente. ¿Verdad? En baños, un tomacorriente junto al lavamanos a 60 centímetros del grifo, para que el agua no salpique. Y en la cocina se toma en cuenta la cantidad de equipos y luego el perímetro. Por ejemplo, en una cocina, ahí se necesita más tomacorrientes, más que incluso en una sala. ¿Por qué? Porque en una cocina tenemos un lavatrás, tenemos un microondas, podemos tener una licuadora, podemos tener una refrigeradora, podemos tener una tostadora. Todos estos tipos de electrodomésticos siempre se necesitan conectar cerca, ¿verdad? Por eso es que se toma en cuenta primero la cantidad de equipos y luego el perímetro. Entonces, por lo general se utilizan a más de dos tomacorrientes por pared, pero eso de acuerdo a la instalación que se va a hacer. Las recomendaciones según la norma NB 777 dicen en un esquema 1, aquí estamos viendo otra vez un esquema 1, dice que la disposición típica de tomacorrientes en un recinto donde la longitud de las ventanas es menor a 3.6 metros y la misma llega al nivel del piso, si la distancia es 2 veces o menos de 1,80 m del tomacorriente, se elimina, solo tiene el tomacorriente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que voy a medir cuánto tiene, por ejemplo, este espacio tiene 360 y 360, 360 largo. Cada 360 estoy colocando un tomacorriente. Miren, en nuestra cultura, lo más que le ponen a uno y le dejan poner como electricidad son solo 4 o 2, cuando mucho, 2, uno frente a cada pared, ¿verdad? Pero la recomendación es que sea cada 3.6 metros, ¿verdad? Y 1,80 en la altura, largo y ancho. Entonces aquí este cuarto tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomacorrientes.
Y la del esquema 1B dice que la exposición típica de los tomacorrientes en un recinto donde la longitud de las ventanas es mayor a 3.6 y la misma llega al nivel del piso, ¿va? Entonces aquí tenemos más, ¿va? 3.6 metros, lo que nos recomiendan tener entre cada tomacorriente. Ahora, aquí es la vista frontal de una casa, digamos una ventana, donde nos recomiendan. La ventana está grande, tiene más de 3,5 metros de largo la ventana. ¿Ya? Entonces dice que puede haber 2 metros entre la ventana y el espacio para poner 20 centímetros a la par de la ventana. ¿Ya? En el caso de la longitud de la ventana es mayor a 3.6 metros, además de la misma llega a nivel de piso, la salida de los tomacorrientes se debe colocar a una distancia no mayor de 20 centímetros o 0,20 metros. Vemos las dos cosas especiales. Esta ventana casi está llegando al piso, pero esta ventana no. Esta tiene 50 centímetros separada del piso. Es una ventana bonita, grande. Entonces nos recomiendan que podamos trabajar los tomacorrientes bien, bien, bien hasta que dé 1, 2, 3. Aquí no se puede porque obviamente hay una ventana en medio. Ubicando los puntos de tomacorriente de uso general en el plano. En un plano tendríamos estos, miren, de acuerdo a las distancias. Nosotros en algún momento cuando nos pidan, tenemos que conocer las dimensiones de los planos. Este es un plano de una casa. Aquí en este lado tenemos la cocina, aquí tenemos el comedor, la sala, un balcón, el dormitorio 1, dormitorio 2, el baño, la lavandería. Tenemos un corredor. Entonces, cada punto amarillo que ustedes miren aquí es un tomacorriente. ¿Ya? Toma corriente. Entonces, los tomacorrientes pues son indispensables en este caso. En el caso de la sala para conectar los televisores, adornos, lámparas. En el caso de la cocina, que es donde más se utiliza en realidad, tenemos todos los electrodomésticos, eh, el comedor de diario, luego tenemos acá, por ejemplo, en el baño, siempre es recomendable dejar uno por las rasuradoras eléctricas, secadoras de pelo, y en los dormitorios es por lo consiguiente, ¿verdad? Siempre es necesario mantener por las lámparas de noche y por la línea, por los televisores que se pueden colocar cerca, ¿no? Y es como se debería hacer, siempre pegados a la pared, ¿no? Porque los tomacorrientes son pegados a la pared en su mayoría. Ahora vamos con los tomacorrientes de uso específico. Se utilizan para conectar un solo equipo eléctrico, ya sea una ducha, aire acondicionado, lavadoras, secadoras y máquinas semi-industriales. Pueden ser de sobrepuestos o empotrados. Estos le llaman los tripolares, es el nombre correcto. Muchos le llaman trifásico, porque tiene 3 polos, pero en realidad son tripolares. La mayoría lo hacen, se conectan cuando la máquina tiene más de 25 o 30 para poder consumir. Entonces, si tenemos dos puestos, tenemos el tomacorriente, lo llamamos, la mayoría lo llama tomacorriente 220. Comercialmente se llama tomacorriente de cocina o para estufa, le dicen otros. En realidad es tomacorriente de uso específico y se utiliza para que utilicemos, ya dijimos, equipos que llevan más carga, ¿verdad? ¿Cuáles son esos equipos? Por ejemplo, un aire acondicionado, tipo split le llaman a este, ¿verdad? O un aire acondicionado de ventana. Incluso las duchas eléctricas es muy bueno que las pongamos en ese tipo de tomacorrientes. Las lavadoras o secadoras, las cocinas, estas son las famosas estufas eléctricas, los calentadores eléctricos y los lavaplatos. Estas son cargas que en casa podríamos tener o nos contratan para hacer. Entonces se usan tomacorrientes de uso específico. La mayoría de estos aparatos, a excepción de tal vez de la ducha, se manejan a voltaje mayor, 220 voltios, porque su carga es más grande. Por lo tanto, es indispensable conectar ese tipo de tomacorriente, ¿verdad? Estos en especificación van a llevar dos fases, fase y fase, o sea, dos líneas, viva 1, viva 2, o L1 y L2, y la tierra, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta no lleva neutro, lleva tierra. Hay duchas que se utilizan con 220 voltios para eliminar la cantidad de corriente y son muy eficientes. Entonces también tienen su flipón que viene con flipón directo, ¿vale? Se le llama esto a flipón directo hasta la carga.
tiene ninguna otra interrupción desde la caja de cargas hasta el trabajo, o sea, la carga específica que se llama uso específico, ¿verdad? Aquí tenemos una lavadora, de igual manera, tenemos dos líneas, la conexión y la barra de tierra. Siempre se utiliza la barra de tierra de protección. Ubicación en plano, ¿qué podríamos tener en la casa? Por ejemplo, tendríamos una lavadora de trastos y una lavadora de ropa y una ducha. Podría ser un calentador de agua. Eso es lo que podría utilizarse en una casa. El cálculo de cantidad de puntos. Bueno, si un equipo eléctrico tiene una potencia mayor a 2000 voltamperios, se considera que debe usar un tomacorriente de uso específico. ¿Cómo sabemos eso? Se sabe mediante este cálculo que se tiene de los electrodomésticos, ¿va? Una cocina o una estufa eléctrica tiene dentro de 3500 a 7000 watts de potencia. Un horno eléctrico entre 800 y 1600, ¿va? Entonces aquí vamos verificando cuánto consumen y cuánto consumen en trabajo eléctrico, cuánto generan en trabajo eléctrico, ¿va? Un refrigerador, ¿va? Que mantiene frío de entre 150 y 200 watts. Y un congelador, obviamente congela entre 100 a 300 watts, ¿verdad? Una lavadora, una secadora, una plancha, una calefacción, el aire acondicionado, el termoeléctrico, un ventilador, un televisor, por ejemplo, está entre los 200 a 400 watts de potencia. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo, si un equipo eléctrico tiene una potencia mayor a 2000 voltamperios, o sea, watts, podríamos utilizarlo. ¿Cuáles tendrían aquí? Entonces, la estufa eléctrica, el horno, ¿ya? 2100 a 7000 watts. Otros sería, por ejemplo, el lavatrastos, la lavadora, la secadora. Aquí está. En este rango tendríamos, miren, utilizar un tomacorriente de 220 que le decimos. ¿Cuántos los puntos tendríamos que tener en específico? Acá, ¿verdad? En un plano se muestran circuitos de lavadora, de aire acondicionado. Una cosa sí es cierta y eso lo vamos a trabajar directamente. Todas estas tienen que salir directamente del tablero de control. Aquí es TD9. TD9 es un tablero de control. Cada una va con su tubería y con su cableado directo. Eso quiere decir que no puedo utilizar, no se debe, en norma no se debe utilizar con la red de la casa de iluminación ni de los tomacorrientes de uso general. Son uso específico, ¿va? Su breaker, su flipón, directamente se toma corriente, cada uno de ellos. Así que hemos terminado aquí, jóvenes. Gracias por su atención.